Buenos días. El mensaje de hoy se llama hambre y sed de justicia. El hambre y la sed de justicia hablan de un estilo de vida, de una acción continua, porque dice que los que tienen sed, la Escritura nos dice que son bienaventurados los que tienen sed y hambre. Habla de las necesidades y esa necesidad vital es tener hambre y sed de justicia, que no es otra cosa que tener un apetito por las cosas que Dios ama. En Juan 16, del 7 al 11 dice: porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En Isaías 45:8 dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia, hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Dios determina aplicar la justicia de Cristo en aquellos que formarán su iglesia de manera que puedan ser salvos de la ira divina. Ahora podemos presentarnos delante del Padre con la confianza de ser aceptados y de ser escuchados y socorridos por Él. Y el Padre nos ve a través de la sangre preciosa de Cristo, que nos cubre y nos limpia de toda inmundicia de pecado. Todos nuestros pecados recayeron en la cruz del Calvario, de manera que Cristo fue muerto por nuestras transgresiones. Cuando la justicia es usada por Dios, es un nombre que damos a lo que Dios es. Cuando Dios actúa con justicia, Él no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente, sino que simplemente actúa en sí mismo en una situación dada. Dios es su propio principio autoexistente de equidad moral. Y cuando Él sentencia a los impíos y recompensa a los rectos, simplemente Él actúa como Él mismo, sin ninguna influencia que sea Él mismo. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Esta es una revelación contra la injusticia, es una revelación del pecado del hombre. El hecho universal es que el hombre es pecador. Lo que se puede resaltar aquí es que el mundo es culpable ante Dios y todos necesitan de justicia. Pablo expuso el hecho de que el hombre es pecador. Pablo no solamente mostró que hay una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano. Porque la ira de Dios se revela si queremos saber en verdad lo que realmente es la salvación. Es necesario que sepa cuán malo es el pecado. El pecado es la medida de la salvación. La frase está siendo revelada constituye la respuesta de Dios a quienes afirman que el Antiguo Testamento presenta a un Dios de ira, mientras el Nuevo Testamento presenta a un Dios de amor. Hay una relación continua entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquellos que detienen la verdad divina por vivir pecando, caerán bajo el juicio de Dios.
En Romanos 1, 19, 20 dice, por lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa. La creación es una luz clara de la revelación que declara que hay un Dios invisible. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela, es la primera revelación. En el Salmo 8.3 dice, cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. En el Salmo 110, en el Salmo 19, 1 al 3 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es triste cuando muchos cristianos ignoran sobre la ira de Dios. Algunos la niegan, incluso otros dicen que como estamos en la gracia de Dios, Él ya no castiga. Es raro hoy en día que los predicadores hablen de ella. En estos tiempos finales, infierno, pecado, sangre de Cristo, juicios de Dios están prohibidos en algunas iglesias. Solo se habla de mucha prosperidad, carro nuevo, casa fácil, dinero fácil y rápido. Muchos piensan que un Dios de amor no puede enojarse o airarse. Eso pasa porque falta conocimiento de Dios y su palabra no consigue esta idea en sus mentes y prefieren enfatizar en el perdón, la misericordia y el amor de Dios antes que la ira de Dios, pero debemos llevar todo al equilibrio. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen, ya que la ira para Dios no es un defecto, sino que es parte de su carácter y atributos santos. En Deuteronomio 32, 39 al 41 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebataré el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Recordemos que en el carácter de Dios no hay defecto alguno, porque Él es santo, sin mancha y sin maldad. Por lo tanto, como es santo, el pecado nada tiene que ver con Él. Él rechaza rotundamente el pecado y no puede mirar con satisfacción ningún pecado que cometa el hombre. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que tienen como injusticia la verdad. Dios merece respeto. Dios quiere que aprendamos a tener un temor verdadero hacia Él. Retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces el mar es suave y tranquilo, sin embargo, cuando es sacudido por la tempestad, ruge violentamente. No hay nada tan dulce y tierno como la paciencia, la bondad y el amor de Dios, ni nada tan terrible como su ira cuando ésta se extiende. Así que huyamos
hacia Cristo antes que sea demasiado tarde, porque un día vendrá la ira de Dios y sus juicios serán cumplidos. Huye de la ira de Dios que vendrá. Dios les bendiga.